Bien. Muy buenas tardes. Damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se han conectado el día de hoy a este evento. Es un evento de presentación de la obra colectiva Retos del Derecho Privado en un contexto de crisis. Agradecemos muy especialmente a quienes nos acompañan en esta presentación, las profesoras Erika Isler y María Elisa Morales, a Valeria Guerra, al profesor Carlos Pizarro y a la profesora Lilian San Martín. A continuación, las editoras de la obra, profesoras María Elisa Morales y Erika Isler, darán algunas palabras de agradecimiento. Profesoras. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy viendo la presentación de nuestro libro Retos del Derecho Privado en un contexto de crisis, del cual Erika Isler y yo somos editoras, pero también autoras de algunos de sus capítulos, en mi caso, en conjunto con la profesora María Paz Gatica, que modera hoy día la actividad y a la cual aprovecho a agradecer. Quiero contarles que este libro nace junto con la pandemia. Cuando la pandemia llegó a Chile, varios de nosotros escribíamos columnas o nos presentábamos en seminarios para exponer y debatir nuestras opiniones e interpretaciones acerca de cómo solucionar los problemas jurídicos que nos trajo el COVID-19. En medio de esa ola de seminarios online, por supuesto, y columnas, Erika y yo comentábamos sobre la necesidad de reunir esas ideas en un libro colectivo, hasta que nos atrevimos a hacerlo realidad con la participación de varios destacados académicos del área del derecho privado y el respaldo de varias instituciones a las que quiero agradecer. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial Tirant-lo Blanc por confiar en nosotros y en el grupo de destacados autores que convocamos y publicar este trabajo. Quiero agradecer también, en segundo lugar, a ANIT, que a través de los proyectos Fondesit de Iniciación, de los cuales somos investigadoras responsables, ha financiado en parte esta obra. Y por supuesto, quiero agradecer a nuestras casas de estudio, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y de la Universidad Austral de Chile, esta última organizando la actividad que nos convoca el día de hoy. Finalmente quiero expresar la satisfacción que sentimos el día de hoy junto a Erika por estar lanzando este libro que creemos y esperamos sea un importante aporte a la dogmática chilena. Muchas gracias y espero que disfruten lo que sigue. Erika. Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, por supuesto, a los autores que se encuentran presentes, a los profesores, además que nos están acompañando, colegas, amigos, estudiantes, y al público en general. Seré muy breve, puesto que todos queremos escuchar, ¿cierto?, las presentaciones de los profesores Pizarro y la profesora San Martín, así que seré bastante breve. No cabe duda que nos encontramos en un tiempo de crisis, ¿cierto? Tiempos de crisis para la humanidad, para el ecosistema, para el planeta, e indudablemente un tiempo de crisis también para los autores que fueron convocados a participar en este proyecto y que presentamos a continuación. También tiempo de crisis para el equipo de trabajo, ¿cierto?, que nos colaboró en las labores de edición de este proyecto. Y en ese sentido agradecemos a los 22 destacados autores de Chile, Argentina, Colombia y España, que dedicaron parte de su tiempo, que siempre es escaso, pero aún más escaso e incierto en época de crisis, para reflexionar acerca de la reacción del derecho y las instituciones jurídicas cuando es enfrentado y enfrentadas a eventos excepcionales. Cada uno de los autores que han escrito para este libro presenta una vasta trayectoria tanto de la academia como de la investigación, lo que queda en evidencia en cada una de las propuestas que han formulado dentro de este libro y fuera de él. Agradecemos en ese sentido muy especialmente al profesor Cristian Aedo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la profesora Alicia Agüero de la Universidad Carlos III de Madrid, al profesor Sergio Sebastián Barochilli, quien además es el director nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, Mariana Bernal, de la Universidad de los Andes de Colombia, Íñigo de la Maza, profesor de la Universidad Diego Portales, Karen Díaz Campos, de la Universidad Arturo Prat, Carmen Droguet González, de la Universidad Andrés Bello, María Paz Gatica, de la Universidad Austral de Chile, María Natalia Mato Pacín, de la Universidad Carlos III de Madrid,
Rodrigo Monberg Uribe, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Renzo Munita Marambio, de la Universidad del Desarrollo, Fernando Pico, de la Pontificia Universidad Javeriana, Alberto Pino, de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Pizarro Wilson, quien además realizará una presentación el día de hoy, de la Universidad Diego Portales, Francisco Rubio Varas, de la Universidad Andrés Bello, Lilian San Martín Neira, de la Universidad Alberto Hurtado, quien también realizará una presentación el día de hoy, Esther Torreyes, de la Universidad de Salamanca, Álvaro Vidal Olivares, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Natalie Walker Silva, de la Universidad Andrés Bello, y Sara Subero, de la Universidad Complutense de Madrid. Por otra parte, quisiera agregar que es posible que las crisis aparezcan una y otra vez bajo diversos formatos. La profesora Lilian San Martín ya ha reflexionado bastante acerca de los desastres naturales que nos han acompañado en nuestro país, por lo que se hace necesario un estudio de los institutos jurídicos aplicable a los tiempos hoy considerados anormales, pero eventualmente pueden transformarse en nuestra normalidad. Y el libro, por lo tanto, si bien surge a propósito de un evento particular, tiene una vocación más amplia y una proyección también genérica. De la misma manera, integran el libro aportes desde el derecho privado, público, de consumo, civil, comercial, administrativo, recursos naturales, sanitarios, etc., considerando en todo caso que la misma conformación de estas categorías ya también ha entrado en crisis. Miramos por último las crisis como oportunidades y este libro es una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesoras Morales e Isler. A continuación, damos la palabra a la directora de Edición y Formación de la editorial Tirant lo Blanc para Chile, Valeria Guerra. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Simplemente quería saludarlos y acompañar a las coordinadoras, a las directoras de esta obra colectiva, felicitarlas. Y bueno, me sumo a las palabras y a los agradecimientos a este grupo de prestigiosos académicos. Simplemente aprovecho estos espacios siempre para recordar que Tirant lo Blanc es la editorial académica más prestigiosa de España, de acuerdo al índice Scholarly Publishers Indicators, y según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Por lo tanto, es reconocida en las orientaciones sobre productividad por comités de áreas de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, como también por Fondesit en sus criterios de evaluación curricular de concursos de iniciación irregular, otorgando los máximos puntajes académicos. Nuestras obras, además, se distribuyen en más de 40 países, y contamos con 3 grandes áreas en el grupo editorial. El área editorial, valga la redundancia, que tenemos para destacar que de cada publicación se genera el ebook. Este ebook integra una potente biblioteca virtual que difunde aún más las publicaciones, y en la que se incluyen todas las publicaciones de Tirant desde el 2005. Tirant Tech, en donde tenemos en nuestras bases de datos herramientas como Tirant Analytics y análisis de Big Data jurídica, y finalmente el gran área de formación dedicados hace más de 10 años a la educación online, brindando cursos, diplomados y másters. Agradezco nuevamente que nos acompañen esta tarde, y bueno, también me sumo a lo que decía la profesora Erika Isler, en el sentido de que queremos escuchar a los presentadores, que son quienes saben, a los especialistas que nos van a ilustrar esta tarde, y felicitarlas nuevamente por esta iniciativa que ha sido sin dudas muy fructífera y muy útil para la ciencia jurídica, este aporte que han realizado. Así que bueno, las felicito nuevamente y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Valeria. A continuación, presentará la obra Retos del Derecho Privado en un contexto de crisis el profesor Carlos Pizarro. El profesor Pizarro es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de París II, Panteón Assas. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales y en la Universidad de Chile, y es también secretario ejecutivo e investigador de la Fundación Fernando Fuello Laneri. Profesor Pizarro, tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Gatica. También quiero agradecer, por cierto, la invitación que me extendiera
la profesora María Elisa Morales y la profesora Erika Isler a presentar este libro. Es sin duda un privilegio poder hacerlo. Bueno, quisiera partir señalando cuestiones más bien generales de lo que me suscita, ¿no?, una obra como esta, que tiene que ver justamente con la urgencia y el derecho, ¿no? El derecho en general, y aquel de las obligaciones en particular, asume la urgencia, me parece a mí, con una cierta incomodidad, a la cual debe hacerse frente, la cual debe asumirse como un mal necesario, y normalmente se hace con las figuras jurídicas, las mayorías viejas, ¿no?, tales como la imposibilidad o la fuerza mayor y caso fortuito, que atraviesa toda esta obra, ¿no? Casi en ninguno de los artículos está ausente la referencia a la fuerza mayor y el caso fortuito en este contexto de crisis que nos ha tocado vivir. Y otras también, ¿no?, como la imprevisión, o incluso algunas que no se mencionaron o de manera muy tangencial, la frustración del contrato, adaptándose a ámbitos particulares, ¿no?, como ocurre con los consumidores, aquellos contratantes débiles, o incluso la atención de pacientes en condiciones de pandemia. La urgencia entonces provoca un estado de alarma que agita también al legislador e inquieta a los profesores, a los juristas y profesionales del derecho, ¿no? Es una situación, como decía, que incomoda, alerta y al mismo tiempo genera la necesidad de acciones como esta obra, donde se intenta responder sin duda a este contexto de crisis y de urgencia. En ciertos casos, algunos se precipitan a elaborar proyectos de ley, ¿no?, como ha ocurrido aquí en Chile. Creo que varios de los textos aluden a eso, ¿no? Incluso el primero, elaborado por los profesores de la Masa y Vidal, hacen un recuento de varios de los proyectos de ley e iniciativas legislativas que pretenden responder a esta situación de pandemia. También hay un cierto clamor por leyes especiales que pudieran tratar la problemática del impacto de las medidas sanitarias y detrás de ella como causa de la pandemia en materia contractual o incluso de ciertos contratos en particular. Se mencionan de manera recurrente los créditos y, diría yo, la VEDET en cuanto a los contratos de la problemática en el derecho de las obligaciones, cuál es el contrato de arrendamiento. Sin embargo, los artículos extranjeros, particularmente de España, ¿no?, nos muestran que quizás no hayan sido tan beneficiosas para aquellas personas que supuestamente debían protegerse, aquellas iniciativas legales que tuvieron lugar tanto en el ámbito hipotecario, por ejemplo, o en el ámbito crediticio, o incluso en materia de arrendamiento, ¿no? En otros casos también los profesores nos agolpamos a leer reglas del código que se habían olvidado o que estaban ahí tranquilas, ¿no? Sin duda la fuerza mayor en el ámbito del derecho civil no ha sido una protagonista en la jurisprudencia chilena. Sin embargo, hoy la revitalizamos de manera muy intensa, ¿no? Desempolvando instituciones o interpretándolas de manera útil para resolver lo contingente, y ahí tratando de dar respuesta a clientes que no cesan de clamar por la anhelada y deseada certeza jurídica y quizás la predictibilidad de lo que ocurriría, de lo que acontecería en el caso de judicializarse los problemas, ¿no? ¿Acaso la urgencia, me pregunto, no es la causa de subversión del derecho, incluso afectando los principios más fundamentales del derecho de las obligaciones? La invasión de la urgencia me parece se ha instalado desde ya un largo tiempo, lo que podría servir para diagnosticar una cierta vigencia de lo transitorio, ¿no? En el libro que presento, la urgencia impregna todos los textos que lo integran, ¿no? Las editoras y compiladoras indican en el prólogo incluso que la pandemia
ha renovado tópicos tales como el caso fortuito o fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, imposibilidad en el cumplimiento, teoría de los riesgos y la aplicación del principio de la buena fe y la equidad, ¿no? Que han sido sin duda instituciones que se les ha dedicado muchísima atención a propósito de la contratación, de lo que ocurre con los contratos en este contexto de crisis. La obra también que presento lleva por título Retos del derecho privado en un contexto de crisis. Me parece a mí que no debe haber sido fácil escoger el título, y creo que lo que seguramente lo complicó más es la última parte del texto, puesto que se analizan cuestiones que no calzan tanto con el derecho privado, sino que obviamente están en otra disciplina, ¿no? Me parece también que la obra tiene un plan armonioso, las primeras partes bastante clásico en cuanto a su estructura, ocupándose de los asuntos relacionados con el derecho de los contratos, la responsabilidad civil, particularmente diría yo más bien la cuestión médica, ¿no? De los pacientes, el derecho del consumo y este último capítulo dedicado a la interacción entre el derecho público y privado, ¿no? La edición me parece prolija, ¿no? y esmerada. Ahora quisiera hacer algunas comentarios, ¿no? sobre los textos en particular, como les decía, de la Masi Vidal, que inauguran el libro, anuncian otra pandemia, aquella del incumplimiento y los efectos en los más vulnerables, los consumidores de créditos y arrendatarios, y como les decía, hacen un diagnóstico de los proyectos en trámite, la verdad que ninguno ha dado la luz, y pareciera que anhelan una ley especial, y tratan de realizar un ejercicio comparado con lo que ocurre en España y Alemania, lo que para estos autores sería necesario en Chile. Se ocupa en lo fundamental de las iniciativas legales a propósito del estado de emergencia y algunas resoluciones administrativas. Y luego se trata del problema particular del arrendamiento, lo que los mismos autores han tratado en otros artículos o crónicas periodísticas jurídicas, columnas de opinión, y se finaliza con el contrato de préstamo y el proyecto de ley de suspensión de las medidas judiciales de embargo de bienes de lanzamiento. Es un artículo mayoritariamente descriptivo y centrado en las iniciativas legislativas, de las cuales ninguna ha decantado en ley. El profesor Monber, por su parte, toma dos instituciones icónicas del derecho civil, la fuerza mayor y la imprevisión en tiempos de pandemia. La pregunta sobre la pandemia como fuerza mayor se distingue de manera correcta, creo yo, ¿no? de las medidas sanitarias, lo que a veces ha constituido un error común, tendiendo a confundir dos cuestiones, ¿no? que son diametralmente distintas, la pandemia y lo que son las medidas sanitarias consecutivas a esa realidad. Bueno, en cuanto a la imprevisión, sin duda que el profesor Monber es un experto, retoma con una facilidad, ¿no? lo que sabe y lo explica de manera didáctica aplicado al caso de la pandemia. Su vaticinio en cuanto a las dificultades para configurar la fuerza mayor y aún más la imprevisión por quienes pretendieren valerse de ella, no cabe más que coincidir, ¿no? Bueno, luego sigue mi artículo, pero ese no me voy a ocupar, simplemente menciono que retomo la idea del profesor Cyril Grimaldi en cuanto a considerar la fuerza mayor desde la perspectiva del acreedor, es decir, aquel que tiene un derecho y que no puede ejercerlo en razón, ¿no? de un impedimento que calza con la noción de la fuerza mayor, que es un tratamiento muy distinto al clásico al entender la fuerza mayor desde la perspectiva del deudor. El profesor Rubio Varas trata un tema, la verdad que no ha capturado la atención en la doctrina, creo yo, a propósito de la pandemia, que es la interpretación del contrato, ¿no? Debe dársele una particularidad a las reglas de interpretación de los contratos en tiempos de pandemia, aunque sea poco rutinario, el autor parte tratando la buena fe, ¿no? Porque como no es un criterio de interpretación de los contratos reconocido expresamente, normalmente se empieza con las reglas que están previstas en los artículos 1560 y siguientes, y ahí el autor escoge ciertas reglas que las describe
de manera breve. Simplemente yo diría que se echa de menos que hubiera conectado más eso que pretendía, ¿no? La idea de revisar la interpretación de los contratos en cuanto al fenómeno, ¿no? De la pandemia. La profesora Lilian San Martín va a tratar del que quizá haya sido el problema más álgido y más estudiado, diría yo, a propósito de la pandemia, el arrendamiento frente al COVID-19. Analiza el problema de las distintas aristas que proporciona el derecho de los contratos con una línea temporal para acoger o no la fuerza mayor y alineando eso con la teoría de los riesgos y las reglas particulares del arrendamiento y con un detallado análisis del artículo 1932. Yo comparto el análisis que ella hace y en gran medida creo que lo comparte la doctrina chilena, con algunos matices, ¿no? Alcalde creo que tiene un cierto matiz ahí que cabría destacar. Extrañé nada más en el trabajo de la profesora San Martín, quizás haber interactuado más con la bibliografía a nivel local que existe sobre ese mismo problema. Compartiendo, por cierto, lo sustantivo de lo que ella afirma, ¿no? En el derecho de daños, que es la segunda parte del libro, la cuestión se centró en gran medida en la responsabilidad asociada a la atención médica. Edu y Munita se ocupan en términos amplios, bien lograda la parte de la causalidad y las causas alternativas y su relación con la culpa, en términos dogmáticos, la verdad que destaca el análisis, ¿no? Lo que permite avanzar en la cuestión médica propiamente tal, y ahí se distinguen ciertas materias más específicas, ¿no? La atención en urgencia, la telemedicina, los riesgos del desarrollo y la cuestión de los ensayos clínicos, que es muy relevante en materia de vacunación. Ambos autores habían tratado esto en columnas también anteriores, y por eso que creo que se logra una armonía y decanta bien ese texto, lo que da un resultado balanceado e interesante. Alberto Pino, por su lado, nos propone un análisis del contagio a propósito del COVID. Me pareció interesante la temática, ¿no? Pero realiza, para llegar ahí, un repaso de conceptos asociados a la imputación subjetiva, la culpa infraccional, el deber de diligencia y el dolo. Yo creo que ahí el título es algo equívoco, ¿no? Pues va más allá del caso inicial, el contagio a otro, lo que se aleja del tratamiento de la lex artes médica, cuyo nexo con lo anterior es algo, me parece, artificial, ¿no? Lo mismo quizás se pueda predicar de los productos farmacéuticos. Y termina con los otros elementos de la responsabilidad, el daño y la causalidad, ¿no? Quizás se intentó abarcar más de lo que era necesario, ¿no? En el artículo en concreto, puesto que no había tanto espacio, ¿no? Para tratar todos los elementos de la responsabilidad civil a propósito de la problemática del contagio. Bernali y Pico, con un título interesante, ¿no? Se refieren a la carrera por la invención y el riesgo de desarrollo, un tema viejo, ya que surgió en los años 80 a propósito de los productos farmacéuticos. Repasan de manera clásica y más o menos documentada esas cuestiones generales, ¿no? Productos defectuosos, riesgo del desarrollo, y es un buen compendio del estado actual de esa problemática, ¿no? Nuevamente, quizás habría sido esperable una conexión más intensa con el problema del COVID, ¿no? Y el análisis de los contratos celebrados por los estados en el caso de la compraventa de las vacunas, donde abundan cláusulas de exclusión de responsabilidad en ese tipo de contratos, por lo menos en el caso del Estado chileno, donde los contratos son exageradamente leoninos, la verdad, para el comprador. Llegamos al texto de las profesoras Gatica y Morales, plantean algunos problemas del derecho de consumo frente a la crisis. Parece que tenemos un problema de conexión. Esperemos un segundo a ver si es que lo recuperamos.
unos minutos más. Bien, estamos esperando que se restablezca la conexión del profesor Carlos Pizarro, que está haciendo un análisis crítico del libro que estamos presentando, y de pronto lo perdimos. Así que, mientras tanto... Justamente comentando sobre nuestro capítulo. Justamente quedó en el capítulo sobre derecho al consumo que escribimos con María Paz Gatica. No sé si eso fue divino, no sé, esperemos que se vuelva a conectar. Ahí está. Ahí está, para que retome su análisis entonces desde el artículo de María Paz Gatica. Me desconecté. No estaba haciendo ni crítico ni nada, no me hayan desconectado ustedes por algo particular. No, bueno, estaba en el artículo de las profesoras que están acá presentes, de hecho la profesora Gatica y Morales, les decía que me había resultado muy interesante la parte dedicada a los vuelos, la verdad, que es muy práctico y me pareció interesante y con un acopio ahí bien relevante, ¿no? Por lo menos para mí sentí que era la parte más lograda de este artículo en coautoría. Bueno, luego está Parolecci, que se ocupa de lo mismo en Argentina. Me gustó el tratamiento del problema, quizás porque yo soy un obsesivo de los títulos, ¿no? Entonces tiene, por un lado, una cuestión sociológica en cuanto a lo que la pandemia reafirmó, lo que urgió, lo que provocó y el desafío que originó, ¿no? Y esa forma de tratarlo me pareció muy original. Y también vuelve sobre un tema que yo diría que está bien a la moda, que es la cuestión de los consumidores hiper vulnerables. Ya cruzando el charco, ¿no? Nos metemos en el COVID y España, ya algo anuncié, ¿no? Natalia Mato nos informa sobre la normativa COVID en España y se centra en la imposibilidad de cumplimiento de los contratos de consumo. Diría yo que ahí lo más relevante, ¿no? Es tratar de entender que a partir de la distinción de varios tipos de contratos, que ella define tracto sucesivo, aquellos de viaje combinado, luego repasa varios aspectos de la normativa especial, corroboran en realidad que la normativa termina perjudicando o no siendo favorable al consumidor, ¿no? Lo cual es bastante deprimente para sobre todo quienes plantean que la solución estaba en una ley especial. También de España la profesora Agüero se ocupa de los préstamos hipotecarios y la moratoria legal y llega a la misma conclusión, ¿no? A partir de los requisitos, de las hipótesis, se concluye una vez más que no se favorece a los consumidores. La profesora Isler realiza un análisis de la pandemia y los regímenes de garantía en consumo, la verdad que se refiere a la garantía legal, ¿no? Arranca con una introducción sobre esa materia, se justifica la negativa a la extinción de la garantía por la mera ocurrencia de la pandemia o las medidas sanitarias, y entra ahí ya al problema que atraviesa todo el libro, una vez más, la fuerza mayor, y particularmente se ocupa de la cuestión de la suspensión del cómputo del plazo de la garantía legal a través de un análisis comparado, y además, creo yo, se coloca en un terreno que sin duda que le es cómodo a la autora por lo que ha escrito, discurriendo sobre las razones para justificar la suspensión del plazo debido a la imposibilidad de hacer valer la acción y derecho derivado de la garantía legal, ¿no? Es decir, lo trata de la prescripción. Esther Torrelles analiza la acción directa e indirecta, una forma interesante de denominar el problema ante la falta de conformidad, pero se inquieta también, o quizá de manera más precisa, por la garantía legal y la suspensión del plazo, llevando a cabo un ejercicio de derecho comparado español y chileno. El libro termina con artículos, como ya lo anuncié, dedicados a interrelaciones entre el derecho público y el privado, si es que esa división no es todavía posible, viable de plasmarla, ¿no? Y tal como indican las editoras y compiladoras, esta distinción está superada, ¿no? Pero para algo sirve, ¿no? Para explicar que no es derecho civil o derecho privado puro y duro, ¿no? Sara Subero escribió sobre derecho, técnicas de reproducción humana asistida y COVID-19. Me pareció novedoso este artículo, interesante, aunque difícil de compartir las posibilidades
de hipótesis de responsabilidad civil en ese escenario, ¿no? Por la frustración de que no se lleven a cabo las técnicas contratadas en tiempo y forma, más aún como se indica ahí que no existiría un derecho a tener descendencia. Carmen Droguet y Natalie Walker se dedicaron a la información en tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo ahí a Carmen Droguet, es muy familiar el tema porque tiene un libro, y Natalie Walker también está mucho en ese ámbito de análisis. El título me pareció un poco largo, ¿no? Quizá demasiado, pero explicativo e ilustrativo, es prácticamente un párrafo, ¿no? Y la pandemia, qué duda cabe, trajo y colocó a prueba los derechos fundamentales dadas las restricciones sanitarias y en lo que importa al trabajo la disyuntiva vinculada entre el tratamiento de los datos personales de los pacientes y el derecho a la información. Me pareció interesante el artículo, la verdad, el método que escogieron, ilustran su análisis además a partir de un caso práctico. El último trabajo, también bien novedoso, es de Karen Díaz, y es sobre el agua como derecho humano, el derecho al acceso al agua en un contexto de crisis hídrica, y también lo que ella denomina el saneamiento como derecho humano en tiempos del COVID. Es de extrema actualidad ante la crisis que ella misma retrata, el país se está secando, más aún si las medidas sanitarias eficaces exigen justamente, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, ¿no? Si no hay agua es difícil cumplirlo. Como bien demuestra la autora, se trata de un asunto de la mayor importancia y su propuesta es considerarlo el acceso al agua como un derecho fundamental. Esa es la tesis, ¿no? que intenta defender. En suma, me pareció interesante el libro, lo leí a mata caballo, entre miles de cosas, como siempre que a uno le corresponde, pero la verdad que lo disfruté, me parece que es un libro que fluye y que efectivamente puede ser muy útil más allá de un contexto de crisis desencadenado por el COVID-19. Bueno, reitero mis agradecimientos a las profesoras Isler y Morales por esta invitación y espero haber cumplido con sus expectativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pizarro, por sus interesantes reflexiones y su presentación. Y a continuación presentará una síntesis de su contribución a la obra la profesora Lilian San Martín. La profesora San Martín es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Roma Tor Vergata. Es profesora de Derecho Civil y directora de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. La contribución de la profesora San Martín, que ha tenido ya un importante impacto en el medio, se titula El contrato de arrendamiento de locales comerciales frente al COVID-19. Profesora San Martín, tiene la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Comienzo por saludar y agradecer a las editoras del libro por haberme invitado a participar de esta instancia y sin duda por haberme invitado a participar al escribir del libro. La verdad es que en un contexto como en el que nos encontrábamos el año pasado, quienes además tenemos personas a nuestro cuidado, no era fácil sentarse a poner en el papel, ¿cierto?, las ideas que uno venía trabajando, y entonces yo tenía todas estas ideas en la cabeza sobre lo que tenía que ser la solución, a mi juicio, ¿no?, discutible, conversable. De hecho, presenté en algún seminario también, y entonces no me decidí a escribirlo justamente porque no tenía la urgencia y entonces lo dejaba de lado. Y este libro fue la ocasión para poner por escrito todas estas ideas, y creo que desde esa perspectiva entonces estoy enormemente agradecida por las editoras, porque ellas me instaron a escribirlo. Erika fue particularmente decisiva con que sí, con que me esperaban para participar y todo ese tipo de cosas. Así que el agradecimiento es doble, y además ahora me dan el honor de
participar de esta instancia de presentación que se debe justamente a que la obra en su conjunto, mucho más allá de cada artículo en particular, es una obra que sin duda contribuye a el análisis del derecho privado en este contexto de crisis y que además eh, nos tenemos que tener en mente no solo en presencia de la pandemia o el COVID-19, sino que se avecinan, lamentablemente para nosotros, muchas crisis. El Mercurio hace un par de días, no recuerdo cuántos, traía una página completa dedicada, destinada a todas las crisis que se avecinaban derivadas del cambio climático. Esos son todos desastres naturales como sequías, ¿cierto? Grandes inundaciones, grandes marejadas, se espera que tengamos lluvias intensas en épocas del año en el que no estamos preparados para ello. Todos esos son retos a los que el desafío, el derecho privado tiene que aceptar y estar, sobre todo, tiene que prepararse para esos desafíos. Y este artículo, mejor dicho, esta obra, perdón, es sin duda una gran contribución en esa línea. Mi texto, seré breve en su presentación porque se trata justamente de presentar el libro, no de hacer nuevamente la ponencia, y está ahí, pero quiero decir algunas cosas que quizás no están en el artículo y que lo hacen entonces que esta instancia sea un poco más enriquecedora. En primer lugar, señalar por qué el título es el contrato de arrendamiento de locales comerciales y no simplemente el contrato de arrendamiento. Bueno, porque en verdad el contrato de arrendamiento, si bien es uno solo, en general, hay una gran diferencia práctica entre lo que son el contrato de arrendamiento con fines habitacionales y el contrato de arrendamiento con fines comerciales a efectos de determinar lo que se conoce como el fin o propósito práctico perseguido por el arrendatario en este caso, y que es el que en definitiva se ha visto afectado a raíz de la pandemia. En un contrato de arrendamiento de locales comerciales se ha visto afectada en definitiva la economía del contrato. ¿Por qué se ha visto afectada la economía del contrato? Porque el arrendatario no puede hacer el uso de la cosa que tuvo en vista al tiempo de contratar. Dejaré por ahora de lado si ese uso a qué se debe esa circunstancia, eso no es lo importante por ahora, sino que el arrendatario sin duda, cuando se trata de locales comerciales, ha visto afectado este uso, ya sea porque lo ha visto completamente restringido, porque lo ha visto alterado a raíz de todas las medidas sanitarias, o incluso el goce mismo se ha visto alterado en la medida en que el flujo de ventas o el flujo de ingresos de su actividad comercial se ha visto disminuido producto de la pandemia. Entonces, se ha producido una alteración en esta economía porque el arrendatario ya no obtiene del contrato el mismo provecho que obtenía al momento de contratar o el que tenía en vista al tiempo de contratar, mientras que el arrendador continúa en principio, a tener derecho a la totalidad del canon de arrendamiento, lo que significa entonces que se ha alterado la sinalagmaticidad y en algunos casos incluso el carácter oneroso del contrato. En el contrato de arrendamiento habitacional, en cambio, esta alteración de la economía del contrato no se ha producido. Y no se ha producido porque al arrendatario, hoy en día, sobre todo hoy afortunadamente ya no, pero durante toda la época en la que la mayor parte del país estaba en confinamiento obligatorio, ¿cierto? Las zonas de cuarentena, sin duda que el tener un lugar donde vivir, una casa, no solo era una cuestión importante, sino que era vital, porque si no ni siquiera se podía circular por las calles. Por lo tanto, al arrendatario, más que nunca, el bien
arrendado le estaba siendo útil, estaba cumpliendo la función y en definitiva estaba teniendo la cosa, la utilidad y sirviendo para el fin al que había sido contratada, en unos términos incluso, si se quiere verlo desde esa perspectiva, más beneficioso para el arrendatario. Por lo tanto, no ha habido allí ninguna alteración de la economía del contrato. Lo que sí puede haber ocurrido, y que lamentablemente en muchos casos ocurrió, es que el arrendatario se ha quedado sin su fuente de ingresos para pagar el canon de arrendamiento. Pero, y aquí surge una nueva distinción entre el arrendamiento habitacional y el arrendamiento comercial. En el arrendamiento habitacional, el canon o los ingresos con los cuales el arrendatario paga o cubre el canon de arrendamiento, la renta, ¿cierto? No forma de ninguna manera, forma parte de aquello que podríamos llegar a decir el ámbito de protección del contrato, porque queda fuera de la economía, es decir, el arrendatario obtiene esos ingresos de una fuente totalmente exógena al contrato de arrendamiento. En cambio, en el arrendamiento comercial, esa renta no podría uno decir que es totalmente exógena al contrato de arrendamiento, toda vez que lo normal, lo usual, es que el canon de arrendamiento se cubra justamente con el producto del goce de la cosa que realiza el arrendatario, es decir, con la explotación comercial del inmueble arrendado. Entonces, nuevamente vemos que acá hay una economía del contrato que involucra el canon de arrendamiento, mientras que en el otro caso esa fuente es completamente exógena. Eso es lo que, a mi juicio, justifica que se trate de dos contratos, que si bien es cierto, se trata de dos contratos que convergen en una única figura, ¿no? Que es el contrato de arrendamiento de inmuebles, tengamos que tener esta distinción entre ambos. Hecha esa primera, entonces, aclaración, que en realidad es ya mitad de la ponencia, me detendré ahora en lo que es el contrato de arrendamiento de locales comerciales, ¿no? Como ya decía, acá el principal problema es aquel en que el arrendatario se ha visto privado de la posibilidad de hacer el uso conveniente de la cosa, el uso pactado en el contrato, muchas veces el único uso que se le es permitido em, en virtud del contrato, a causa de la pandemia, pero no a causa naturalmente de la pandemia misma, como bien ya puntualizaba, ¿cierto?, el profesor Pizarro, sino a causa de todas las medidas sanitarias que la autoridad adoptó para evitar, ¿cierto?, la propagación o para intentar contener la propagación del contagio. En ese sentido tenemos, esa es la situación más grave, es decir, el arrendatario que se ha visto completamente privado del uso de la cosa, aquel que se ha visto en el que, y está también aquel que se ha visto limitado el uso de la cosa, ya sea porque se declararon los toques de queda, entonces que redujeron el tiempo de operación de la actividad comercial, o también porque hay restricciones de aforo, ¿cierto?, que impiden realizar el mismo uso que se realizaba con anterioridad, etc. En todos estos casos, en definitiva, la pregunta que surge es si es que, habiendo sido sensiblemente afectado el uso que el arrendatario puede hacer de la cosa, queda él obligado en los mismos términos pactados en el contrato para con el arrendador a pagar el canon de arrendamiento. Esa es fundamentalmente la pregunta. Ahora, si nosotros nos vamos a la teoría general del contrato, y lo miramos así de una manera bastante abierta, sin entrar en el contrato de arrendamiento, uno tendría que decir, bueno, sí, queda obligado, porque en realidad él pactó una obligación de dinero y está completamente obligado a ello.
desde otra perspectiva, un poco más abierta, también abierta, pero un poco más benigna, alguien podría decir, mira, aquí en realidad lo que opera es un criterio debe operar un criterio de colaboración, y por lo tanto ambas partes deben soportar el riesgo de una situación que es completamente exógena e imprevista para ambos, y por lo tanto procedería a la adecuación del contrato. Entonces eso es lo que muchas han propuesto a través de esta idea de que aquí tendríamos que aplicar teoría de la imprevisión, ¿cierto? Y tenemos que proceder a la adecuación del contrato, cuestión que resultaría justificada a la luz de criterios de buena fe y deberes de colaboración. Y otro camino, que es el que varios de nosotros seguimos, es intentar resolver esto a la luz de la normativa que el Código Civil ya contiene desde 1855, ¿cierto? Justamente para las vicisitudes que sufre el contrato de arrendamiento. Y en ese sentido, a mí me parece que la norma que surge con claridad en este caso es el artículo 1932 del Código Civil. ¿Por qué? Porque este artículo está dado justamente para eso, para gobernar los riesgos que las partes deben enfrentar durante la vida del contrato, para gobernar las vicisitudes contractuales en el contrato de arrendamiento. Ahora, la doctrina hay una doctrina que ha criticado esto. El profesor, por ejemplo, Jaime Alcalde, sostiene que aquí estamos haciendo una aplicación no adecuada del artículo 1932, porque él sostiene que este artículo en realidad estaría dado únicamente para las vicisitudes que afectan el goce de la cosa en términos materiales, y no para aquellas contingencias de tipo jurídico, como sería el caso del COVID-19. Algo similar sostenía el profesor Rodrigo Momberg en un seminario en el que los dos participamos en mayo del año pasado, es decir, cuando esto recién partía, organizado por la Universidad Externado de Colombia. Y conocida es también la disputa que hay, ¿cierto?, en España relativa a este punto. A mi parecer, en verdad, el artículo 1932, bajo ninguna perspectiva uno podría decir que excluye las vicisitudes de tipo jurídico, porque en verdad el artículo simplemente se refiere a el impedimento de goce de la cosa por parte del arrendatario. Es decir, el arrendador debe al arrendatario garantizar el goce de la cosa. Esa es la obligación principal, porque la obligación principal del arrendador está en el artículo 1915, cuando dice que el arrendador se obliga a entregar el goce de una cosa y el arrendatario a pagar por ese goce. Entonces allí tenemos que encontrar la obligación principal del arrendatario, que luego del arrendador, perdón, que luego se desglosa en una serie de obligaciones que nunca pierden de vista este norte, que es que el arrendatario pueda gozar. Se trata en definitiva, en buenas cuentas, de un derecho personal de goce, el que tiene el arrendatario sobre la cosa. Lo que incluye el poder usar de ella y gozar, ¿cierto?, con los límites que el contrato le impone, pero es el poder gozar de la cosa el que le autoriza, ¿cierto?, poder realizar la explotación comercial del inmueble y hacer suyos los frutos que de esa explotación provengan. De manera tal que las alteraciones que este goce sufra, que no sean imputables al arrendatario, son cuestiones que constituyen riesgos que deben ser arbitrados por el contrato. Y es ahí donde se inserta el artículo 1932, es decir, en aquellas contingencias que alteran el goce de la cosa por parte del arrendatario, que son exógenas a él, por supuesto, porque si fueran de su incumbencia, él tendría que soportar ese riesgo, desde luego, no tendríamos este problema, y aplica, ¿cierto?, para todas estas cuestiones
una máxima que viene del derecho romano, que es res perit locatoris, es decir, entiende que los riesgos que afecten a la cosa corren de cargo del arrendador. Locator, que es el arrendador, ¿cierto? De hecho, en portugués, por ejemplo, arrendamiento todavía hoy en día se dice locação, es decir, recuerda todavía la palabra romana para referirse a esta figura. De manera tal que aquí lo que convergen en esta problemática son dos figuras. Por un lado, la teoría de los riesgos, con la consecuencia de que res perit locatoris, y por otro lado, ¿cierto?, la figura del contrato de arrendamiento como un contrato de carácter sinalagmático, conmutativo y además de tracto sucesivo. Y que tiene otra característica fundamental, y con esto ya voy a ir cerrando, que tiene como característica el ser un contrato oneroso. Nosotros tendemos a confundir oneroso con conmutativo, pero la definición de oneroso es la siguiente: los contratos onerosos son aquellos en que ambas partes se gravan recíprocamente, una en beneficio de la otra. Luego están los contratos en los que hay además conmutatividad, en que estos gravámenes o las prestaciones recíprocas son equivalentes. Pero la onerosidad no se mira solo por el beneficio, no se mira por el beneficio, se mira por el gravamen. Por lo tanto, si en un contrato solo una persona se grava, como sería el arrendatario, mientras que el otro solo recibe beneficios, se altera esta idea de la onerosidad. Y se altera también la conmutatividad. Por lo tanto, en verdad, si uno lo mira desde una perspectiva bastante más macro, cuando la teoría de los riesgos utiliza la máxima res perit locatoris, lo que está haciéndose cargo al mismo tiempo del carácter oneroso, sinalagmático y conmutativo del contrato de arrendamiento. Para terminar, una cuestión que no está en el paper y que por lo mismo la menciono, es que el artículo 1932 no establece un mecanismo único de ejercicio de la acción allí contenida. Claramente uno puede pensar que tenemos hoy en día cierta apertura de acciones y por lo tanto uno puede pensar que una persona podría ejercer una acción fundada directamente en el artículo 1932, es decir, solicitando resolución de contrato y en subsidio disminución del mismo, o al revés. Recordemos que la decisión no es del arrendatario, sino de los jueces, es el juez quien decide cuál de las dos figuras procede. Pero también podría ser, y creo que será lo que ocurra en caso de judicializarse estas situaciones, en que frente a una demanda de terminación de contrato por incumplimiento o de indemnización de perjuicios o de otra figura, el arrendatario oponga una excepción fundada en el artículo 1932. Podría uno pensar, ¿no?, que va a poner una excepción del artículo 1932, o alternativa 2, una contrademanda fundada en el artículo 1932. Es decir, aquí ya estamos entrando en los terrenos procesales, que también son los que interesan mucho, ¿cierto?, a los litigantes, porque desde el punto de vista sustantivo la solución es esa, pero luego tengo que saber cómo hacerla valer. Bueno, quedo disponible para contestar si es que hubiera alguna pregunta. Muchas gracias nuevamente a las editoras por la invitación y les deseo a la obra y a la editorial el mayor de los éxitos con esta publicación. Muchas gracias, profesora San Martín, por su excelente presentación. Y con esta exposición, entonces, vamos a dar término a la presentación de este libro. Muchas gracias a quienes nos han acompañado esta tarde y especialmente a Valeria Guerra, a las profesoras Morales, Isler y San Martín y al profesor Pizarro.
Agradecemos finalmente, y como siempre, a la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile por su impecable trabajo y apoyo, y les deseo que tengan a todos y todas muy buenas tardes.